Muy buenos días a todos. Lo primero, quería dar las gracias a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de compartir nuestro trabajo con ustedes. Trabajo que lleva por temática, o hemos tratado de centrarlo en el control biológico por conservación utilizando nemátodos entomopatógenos y viendo cómo podemos llegar a alcanzar los mejores ratios de control con estos organismos. Primero, una pequeña definición de qué es el control biológico por conservación. ¿Cómo lo entendemos? Pues buscamos promover el control de plagas y enfermedades, potenciando y promoviendo la presencia de enemigos naturales y antagonistas, en nuestro caso, los nematodos entomopatógenos. Va a requerir de la modificación del ecosistema para proporcionar aquellos hábitats adecuados para que puedan persistir estos organismos a largo plazo. Y por lo tanto el manejo del cultivo objetivo va a determinar su posible implementación y está en consonancia con la preservación de la biodiversidad. ¿Cómo podemos llegar a entender la viabilidad y la posibilidad de implementación de este control biológico por conservación utilizando los nematodos entomopatógenos? Pues primero tendremos que conocer un poco cuál es su distribución natural, puesto que queremos fomentar la presencia natural de estos organismos que ya están en nuestros suelos, ver cuáles son los factores bióticos y abióticos que modulan su actividad en el suelo, el impacto que el manejo agrícola tiene en su presencia y después un muy breve resumen de cuáles son las evidencias para poder implementarlo de forma satisfactoria. Por lo tanto, empezamos con la parte de la distribución natural, que está en línea con lo que es buscar promover el control biológico de plagas y enfermedades que ya están en nuestro sistema. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, partimos de un estudio que se publicó en 2019 en Nature sobre la distribución y abundancia de diferentes grupos funcionales de nemátodos a escala global. Como vemos aquí, en los colores más oscuros encontramos las mayores poblaciones, las mayores abundancias de estos nemátodos en general, nemátodos terrestres. Pero si atendemos a la distribución en función de los grupos tróficos, por filogenia podríamos decir que los nematodos entomopatógenos se encuentran por aquí en la zona de los radítidos, mientras que en la parte se comportarían más en la distribución por tipo de comportamiento, ¿no? Atendiendo al grupo ecológico, que serían los predadores. Y vemos que la distribución es muy distinta a la presencia de estos y por lo tanto tenemos muy poca información de cuál es la distribución global de los nematodos entomopatógenos en general, de los nativos. Tenemos información también de cuántas especies podemos encontrar o potencialmente de estos nemátodos del género Sternenema y del género Enteroratitis. Bien, en esta, que es una de las últimas revisiones que se ha hecho en cuanto a la distribución global de estos nemátodos en sobre todo el mundo, describían más de 100 especies del género Sternenema, 16 del género Enteroratitis, pero después, desde 2020, que es esta publicación, ya se han descrito varias especies, tanto de Sternenema como de Enteroratitis. Por lo tanto, tenemos una gran diversidad de nemátodos en nuestros suelos, diversidad natural, y es la que sin duda queremos fomentar y estará a priori pues adaptada a aquellos organismos que potencialmente puedan vivir en nuestros suelos y a las condiciones que puedan desarrollarse de forma natural. ¿Dónde encontramos estas poblaciones de nematodos entomopatógenos? Pues bueno, las encontramos en zonas muy diversas. Como hemos dicho, se encuentran en los suelos terrestres de todo el planeta, excepto en la Antártida, que no se han encontrado, pero tanto en las zonas alpinas, zonas naturales, bosques y zonas agrícolas de muy distintas índoles, formando parte de la amalgama de los nemátodos que habitan en el suelo, que es muy compleja. Y por lo tanto, cuáles son los factores bióticos y abióticos que van a modular la presencia natural y la actividad frente a los insectos, que son los que queremos controlar, y cómo se van a interferir con su actividad, tanto en las zonas naturales como en las zonas agrícolas. Bien. De esta manera llegamos a la segunda parte de esta contribución, que va a tratar de discernir
cuáles son los factores bióticos y abióticos que van a modular esta actividad y por lo tanto está en línea dentro de la definición de control biológico por conservación, que indica que requiere conocer muy bien cuáles son los ambientes en los que funciona para tratar de modificarlas en su beneficio o mantenerlos, ¿verdad? Darles esos contextos ecológicos suficientes para su supervivencia y actividad. Bien, pues como sabemos, los nematosentomopatógenos forman parte del ecosistema dáfico, que es uno de los más complejos y diversos del planeta y contiene un gran número de organismos, bacterias, hongos, omicetes, protozoos, etc. Y todos ellos van a contribuir a diversas funciones del ecosistema que se traducirán en múltiples servicios ecosistémicos. Los nematosentomopatógenos forman parte por lo tanto, de los organismos del suelo, y su función es regular las poblaciones de organismos y por lo tanto nos van a servir como el servicio ecosistémico del control biológico de insectos, principalmente de las formas inmaduras de insectos que habitan en el suelo. La actividad de estos nemátodos, su búsqueda de estas larvas, penetrar, liberar la bacteria, matar a la larva, desarrollarse y volver a emerger al cabo de unos días, va a estar mediada por una serie de interacciones que van a afectar tanto su movimiento, la localización de los hospedadores, su capacidad reproductiva, la supervivencia, que van a estar influyendo en su actividad. Como vemos aquí, los factores abióticos, por ejemplo la textura, la presencia de humedad, la temperatura, etcétera, como a todos los organismos les van a afectar en la reproducción y en su eficiencia, pero también la presencia o no de distintos organismos pueden fomentar su actividad o la pueden inhibir. El problema es que estudiar estas interacciones, sobre todo las interacciones bióticas en el suelo, es muy complejo, porque no olvidemos que el suelo es una matriz oscura, compleja, en la que es muy difícil aislar a estos organismos y por lo tanto es muy difícil poder identificar y cuantificar los organismos que tenemos ahí presentes. En Florida desarrollamos un sistema basado en PCR cuantitativa a tiempo real en el que éramos capaces de identificar y cuantificar tanto los nematodos entomopatógenos como ciertos organismos asociados con su red trófica, principalmente nematodos de vida libre, que son competidores por el recurso del cadáver con los nematodos entomopatógenos, hongos nematófagos que se van a comer literalmente a estos nematodos y ciertas bacterias que impiden su movimiento. Gracias a esta herramienta molecular pudimos ahondar en la presencia de estos nematodos entomopatógenos y el ensamblaje de la red trófica y de los factores abióticos en distintos sistemas, tanto en zonas agrícolas, nos centramos en cítricos, que es la mayor producción o el cultivo mayoritario en la zona de Florida, y distintas zonas naturales, como vemos aquí representadas, de palmito, pinos y quercus. Florida era un sistema muy interesante, tanto en cuanto presenta dos regiones ecológicamente muy diferenciadas por factores bióticos y abióticos. Por un lado tenemos la representada en color azul y rojo, que es la zona central, caracterizada por tener una textura muy gorda de arena, muy gruesa, y baja materia orgánica, mientras que en la región de los flatwoods, de los llanos, que es representada de color amarillo, tenía una textura muchísimo más fina y un mayor contenido de materia orgánica. De alguna manera, estas características abióticas se traducían en una presencia diferencial de una plaga de insectos que tenían un daño principal sobre todo en las raíces, que es Diaprepes abreviatus. Y vemos que aquí, en la zona representada en color amarillo, la presencia de estos insectos en los suelos era menor en la zona región central, mientras que en las zonas de los llanos era muy superior. Y pensamos que de alguna manera también podía estar mediada por la presencia de nematodos entomopatógenos y sus enemigos naturales.
Lo que observamos es que efectivamente en la presencia de los nematodos entomopatógenos en la zona de los cítricos estaba fielmente representada por Sternonema diaprepesis y Heterorhabditis thialandica, dos especies que vemos aquí de color azul oscuro y verde, que se distribuían principalmente en las zonas de la región central, donde había una menor proporción o presencia del insecto, mientras que Heterorhabditis indica, que estaba prácticamente en todos los puntos, pero con mayor predisposición o presencia en la zona de los llanos, se encontraba mayoritario y por lo tanto entendemos que no favorecía el control o el manejo de este insecto. También investigamos cuál era la presencia de estos nemátodos en zonas naturales aledañas a estas zonas de cítricos, y vimos que aquí, aunque los actores, los nombres cambiaban, aparecían de forma más mayoritaria otras especies como Sternonema kungi, aquí representada de color violeta como Essex, y aparecía por primera vez Heterorhabditis floridensis, que nunca nos apareció en los cítricos. Al final la presencia de los cómo se ensamblaban todos estos organismos era muy similar en ambos casos. Tenemos que en ambos casos era el agua presente o potencialmente presente en el sistema era el que iba a mediar o favorecía la presencia de Sternonema diaprepesis y Heterorhabditis thialandica, y asimismo era en las zonas naturales, mientras que ciertas especies, como ejemplo el nemato de vida libre Acrobeloides y Heterorhabditis indica, en este caso en las zonas naturales era Heterorhabditis floridensis, estaba mediado, prácticamente no tenían afecto por los factores que estábamos investigando. Entonces empezamos a discernir una serie de patrones. Posteriormente, en Portugal quisimos abordar este mismo estudio regional con los mismos sistemas de vegetación, pero en el Algarve, una región que no es subtropical como Florida, pero más de un clima mediterráneo. Y lo que observamos es que, bueno, en esta zona también teníamos dos ecorregión, en la zona de la sierra, la zona más litoral, marcadas por el tipo de suelo, el tipo de pH y la presencia o no de mayor contenido en hierro. Y vimos que efectivamente, de nuevo, la presencia de los nematodos entomopatógenos y sus enemigos naturales se iba a ver influenciada por la materia orgánica y el pH, ¿vale? Como en coincidencia con los cultivos o el sistema de Florida. Y de nuevo veíamos ciertas similitudes. Teníamos en cuadrantes opuestos Heterorhabditis bacteriófora y Sternonema feltiae, y esta función la podíamos estar viendo por Thialandica y Essex, que pueden ser las especies, por así decirlo, que estarían cubriendo nichos similares en Florida, y de nuevo ciertas especies que se distribuyen en la zona centro, en la que las variables que nosotros investigábamos no estaban cumpliendo no están describiendo dicha variedad. De esta manera, a lo largo de los distintos estudios que hemos ido haciendo en el Algarve, en Florida, en Suiza, en La Rioja y en Andalucía, hemos ido viendo que hay un cierto patrón, una consistencia en la que efectivamente la presencia de estos nemátodos entomopatógenos y el ensamblado con distintos organismos se ve mediada principalmente por la presencia de agua, de la presencia de arcilla, y en bastantes casos la materia orgánica o el pH son las que vienen marcados cómo se van a interaccionar. Entonces, por lo tanto, comenzamos a entender un poco cuáles pueden ser los sistemas en los que nos movemos. Pero uno de los aspectos más importantes en el control biológico por conservación es que estos sistemas no se van a mantener de forma inmutable a lo largo del tiempo, sino que son sistemas agrícolas en el que el manejo y la temporalidad de dicho manejo también van a afectar y van a determinar su posible implementación. Y me explico porque un sistema anual, por ejemplo, las rotaciones, el laboreo, etcétera, no tiene, desde el punto de vista del suelo, es mucho más desgastado, es mucho más un manejo más agresivo que lo que puede ser un sistema perenne con una rizosfera estable y que permita, por lo tanto, establecerse las poblaciones de nematodos entomopatógenos y de los posibles hospedadores también más a largo plazo.
Vimos además que no solamente que sean anuales o no importa, sino también el manejo de plagas y enfermedades que se produce. En este trabajo, que se publicó en 2010, se realizó una comparativa de zonas anuales con zonas naturales aledañas a zonas cultivos anuales en ecológico y convencional, y cultivos perennes, tanto perales como viñas, que se manejaban en ecológico convencional. Y sorprende ver que la presencia de estos nematodos entomopatógenos era similar a la presencia en zonas naturales aledañas, solo en el caso de aquellos cultivos perennes que estaban manejados en cultivo ecológico. Por lo tanto, ya nos estaba dando una indicación de qué sistema se estaba favoreciendo la presencia de estos nematodos entomopatógenos en el suelo. ¿Qué hemos aprendido de estudios que hemos realizado en distintos sistemas? Por ejemplo, en Suiza trabajamos con suelos anuales y tuvimos la oportunidad de trabajar en el famoso Dog Trial de Zurich, cerca de Zurich, en el que a lo largo de casi 40 años han estado manteniendo estas rotaciones en estos cultivos con manejo ecológico convencional, biodinámico y los controles. Nuestra investigación sobre la presencia de nematodos entomopatógenos de forma natural en estos sistemas nos indicó que la presencia era mínima. Vemos que tenemos unas presencias muy ridículas de estos nematodos entomopatógenos, sin diferencias entre los manejos, y que tampoco la distribución venía marcada por los enemigos naturales. La conclusión era que son cultivos tan machacados que es muy difícil mantener la presencia de estos nematodos entomopatógenos. Otro ejemplo que también explica las consecuencias de este manejo es uno que llevamos a cabo en Florida, en el que comparamos un sistema que se estaba introduciendo para tratar de manejar los cítricos y que produjeran de forma más rápida, en contraposición a la problemática que tenían y siguen teniendo todavía de Hallon Bean, del greening, y esta diferencia en la densidad de planta, el uso de nutrientes y del agua cambiaba tan bruscamente las condiciones del suelo, que lo que producía un cambio brutal de pH, de propiedades físico-químicas, que lo que estaba haciendo era disminuir la presencia de nematodos entomopatógenos, favoreciendo los enemigos naturales. Y en el primer trabajo especulábamos que efectivamente podríamos tener un mayor daño por diaprepes en las raíces, que se vio posteriormente confirmado en un estudio más estacional y con trampas que hicimos tanto en la convencional como en el nuevo manejo. Por lo tanto, y no solamente estaba sino también Phytophthora, que conforma un complejo con diaprepes, y por lo tanto los resultados en combinación pueden ser devastadores. Por lo tanto, confirmamos que este cambio del manejo de los cítricos estaba fomentando la presencia de otros organismos dañinos para las plantas, y por lo tanto había que tenerlo en cuenta. En el tipo de manejo tenemos también los viñedos. Por ejemplo, una tesis doctoral, la voy a comentar muy brevemente, en el que se presentaron 3 trabajos, comenzando con el regional. Se comparó a lo largo de 80 viñedos manejo integrado y ecológico versus laboreo y no laboreo, y lo que se observó es que, aunque a priori no se observaron diferencias, aunque había cierta más riqueza de especies en el orgánico, cuando se analizaba la presencia de Sternanema feltiae, que es la especie más abundante en Europa, efectivamente había de forma significativa más manejo orgánico, y resultados que concordaban con la actividad observada por estos organismos. Además, también se observaron que en el manejo orgánico también sus enemigos naturales estaban mayoritariamente representados, por lo que hay que tener conocimiento de cuáles son los organismos que estaban allí presentes. Y muy brevemente también estos resultados podían estar mediados porque ahí se compilaban un gran número de cubiertas vegetales, pero en un estudio que hicimos más en precisión vimos que efectivamente no todas las cubiertas vegetales aportan las mismas dinámicas. Vimos que en cuanto a abundancia y en actividad, la que destaca sobre todo es la espontánea, que tiene en ambos casos mayor actividad y abundancia, y a la vez vio reducida la presencia de los enemigos naturales. Por lo tanto, el tipo de cubierta es importante a la hora de seleccionar lo que queremos potenciar.
Muy brevemente, cuáles son las evidencias que están en consonancia, por supuesto, con la preservación de la biodiversidad. ¿Qué es las mejores condiciones? Por lo tanto, la presencia de nematos entomopatógenos se debe ver favorecida en zonas en zonas de cultivos de sistemas perennes, manejados en la agricultura ecológica y a priori con ciertas estrategias alternativas de manejo. Pero ojo, porque también podemos estar fomentando los enemigos naturales y habrá que estar muy atentos para poder trabajar y modular nuestros sistemas para tener las mejores condiciones. Y sin más, quería dar las gracias a todos ustedes por su atención y por supuesto a los miembros del grupo de trabajo, grupo INVIT que lidero, y muy buenos días.